Bendiciones del Dios Todopoderoso una vez más. Como siempre, compartir la palabra de Dios es nuestra prioridad y hoy vamos a compartir un principio que es, yo diría, uno de, como todos, que son columna vertebral en la Biblia y que para nosotros poder experimentar la grandeza del Señor en nuestra vida, para poder experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que vivir esto. No es solamente proyectarlo o tratar de aparentarlo de manera fingida, sino que esto hay que vivirlo para poder expresarlo con profundidad, con propiedad. El principio que hoy quiero analizar es el principio de la humildad. El principio de la humildad. Puesto que en Mateo 23:12 el maestro dice: pues el que se humilla será enaltecido, pero el que se exalta será humillado. O sea, hay una respuesta, hay una bendición detrás del que se humilla, pero también hay una respuesta negativa del que se exalta. Es una contraposición. Entonces, hice un pequeño análisis. Yo quiero solamente darle lectura a unos cuantos versos bíblicos y a otros párrafos que escribí para compartirlo con alguien en el nombre de Jesús. Que esta palabra edifique en alguien. Por ejemplo, vamos a empezar analizando primero lo que es, dándole definición o concepto de definición, lo que es la humildad. La humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. La humildad es un valor que forma parte de las virtudes de todo aquel que se llama ser hijo de Dios. No es una opción o una alternativa, es un requisito indispensable, puesto que si no se tiene eso, pues necesariamente no se tiene amor y mucho menos santidad. Jesucristo dijo, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, lo siguiente. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él quiere que lo imitemos a Él. Entonces, podemos colegir que la humildad va de la mano con la sencillez, que nos enseña a valorar las cosas simples. Por ejemplo, la naturaleza, las pequeñas alegrías de cada día, las expresiones de afecto de nuestros amigos y los logros que obtenemos. Podemos decir entonces que esas son actitudes que nos van reflejando, que va reflejando en nosotros de que poseemos o que tratamos de mantener o poseer la humildad, adquirir la humildad. ¿Qué es una persona humilde de corazón? Una persona humilde de corazón es aquella que procura que su interior se proyecte la apertura de que su interior se proyecte amor hacia los demás, para él reconocerlo, para ofrecer respeto y confianza. Es mirar con los ojos descalzos, sabiendo apreciar las cosas sencillas. La humildad también consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. O sea, yo no puedo pretender que solamente los procesos van a traer cambio a mi vida cuando efectivamente yo no procuro buscar el conocimiento previo para ponerlo en práctica. O sea, hay gente que actúan con ligereza, hay gente que actúan alocadamente sin sentido, puesto que no han procurado buscar la forma de practicar el conocimiento porque no lo conocen. Entonces se hace necesario conocerlo para luego poderlo poner en práctica. Yo creo que eso nos evitaría a nosotros métodos y procesos
que muchas veces Dios permite para quebrantar nuestro orgullo. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que Dios quebrantó duramente y que lo pasó por procesos muy fuertes, puesto que la virtud de la humildad no estaba en ellos y necesariamente tenían que ser transformados para poder ser vasos útiles en la mano de Dios. La humildad es la ausencia de soberbia. Entonces, la humildad es la antítesis de la soberbia. Pero entonces, ¿cómo puedo ser humilde? ¿Cómo se puede ser humilde? Anoté 8 características, 8 puntos esenciales que se pueden poner en práctica para poder ser unidos, para poder adquirir la virtud de la humildad, porque es necesario conquistarla. No nadie la va a recibir, hay que conquistarla, y para conquistarla hay que practicarla, buscando el método, la forma de cómo poner en práctica todos uno de los consejos que el Señor nos envía. Por ejemplo, el primer punto, evitar valorar a las personas por sus posesiones. Esa es una primera característica esencial para uno aprender a ser humilde. Segundo, abrazar el trato igualitario. Así como Dios ve a todos los seres humanos, nosotros también tenemos que verlo, sin distinción, sin acepción. Para Dios todos somos iguales. Darle un trato igualitario a todos. Tercer punto, considerar siempre que no siempre se tiene la razón. Alguien dijo en una ocasión, todos, absolutamente todos somos ignorantes en algo, nadie puede pretender saberlo todo. Necesitamos ser ayudados, aconsejados por alguien, siempre, y siempre nos vamos a equivocar. Todos somos ignorantes en algo, eso se llama ser humilde. Número 4, evitar valorar a las personas por su posición social. Ahí entra el trato igualitario también. No porque mengano, sutano, sutaneo, perencejo tiene tal distinción o prestigio, es de la alcurnia social o tiene tal título, no, mentira. Vamos a tratar a la persona como Dios nos mira, con sencillez y con amor. Eso nos va a despejar a nosotros ese deseo egoísta de querer brillar o de querer subestimar a los demás. Número 5, acepta y entiende cuando te equivocas. Eso es de humilde. Hay gente que tú le llamas a la atención, lo corrige, lo enseña, lo disciplina, les instruye. Dice, yo no necesito ayuda de nadie, yo no creo en nadie, que yo lo sé todo, yo no tengo que esperar que tú me enseñes porque yo lo sé que es así. No. Falta de humildad. Número 6, sigue el ejemplo de las personas sencillas. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay gente que solamente imitan lo negativo. Yo no sé por qué las cosas positivas casi nadie le gusta imitarlas. No sé por qué. Por ejemplo, el deseo egoísta de querer imitar a estos predicadores carismáticos ahora se está poniendo muy de moda y ha sido de moda por mucho tiempo. Porque ellos brillan, porque ellos tienen fama, porque ellos tienen autoridad. Más sin embargo, eso es lo que está promoviendo una falsa humildad. Dios usa ese varón o ese siervo porque paga un precio. Ahora tú tienes que procurar primero pasar por donde él pasó. Él tiene sencillez de corazón, él es humilde y por eso Dios lo está usando. Dios no usa ningún orgulloso. Número 7, ten confianza en los demás. Hay personas que dicen, yo no creo en nadie. Es un error diabólico, es una mala interpretación, una confusión. Cuando la palabra dice que engañoso, que por ejemplo, que yo no confío en nadie, porque le han dado mala interpretación a un texto bíblico que dice que maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. En el libro de Jeremías está eso. Yo digo que eso se interpreta de la siguiente manera. Se está hablando de personas que no tienen y que no conocen a Dios. Aquellas personas que realmente efectivamente pusieron carne por su brazo, que inclinaron su corazón en su propia fuerza, no en la de Dios, y se desviaron de la fe. Eso es lo que está diciendo el escritor. No es que no se puede confiar. El valor de la confianza es necesariamente hay que ponerlo en práctica, porque Dios usa hombres para bendecir a los hombres. Dios no te va a utilizar un animal, Dios no va a utilizar un palo, Dios no va a utilizar seres humanos. Entonces, si fuimos creados para que nos relacionásemos, para que nosotros viviéramos en comunión, para que nosotros compartiéramos el pan, para que seamos hermanos, yo entiendo que en alguien tú tienes que confiar, porque eso es un don de Dios, y efectivamente ese valor Dios es quien lo pone en la persona. Ahora, lo que se está diciendo es que no confíes en todo el mundo, pero sí, es necesario confiar en Dios y confiar en el hombre también. ¿Cuál es la verdadera humildad entonces? Una pregunta que surge. ¿Cuál es la verdadera humildad? Dije que la humildad es un valor contrario a la soberbia.
que posee el ser humano, en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para poder obrar en bien de los demás, por así decirlo. La humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. O sea, yo tengo que no solamente decir que la poseo, yo tengo que ejercitarla, yo tengo que practicarla para que eso pueda tener una consecución y pueda manifestar eso que yo estoy diciendo. No es lo que yo pueda decir. Una cosa es lo que yo pueda decir, otra es lo que yo pueda manifestar. Y yo decía a alguien que antes de que uno pueda hablar de uno mismo, proyectar su propia imagen, uno tiene que dejar que los demás hablen por uno, porque el que tiene un don no tiene que decir ni siquiera que lo tiene. El don habla por sí solo. Entonces, esa es una gran realidad. Otros aspectos que la Biblia plantea sobre la humildad. La humildad nos indica que para crecer en la misma debemos antes que nada profundizar en nuestra relación personal con Dios. Y yo hablaba de las bases de la comunicación con Dios. Eso nos va a mantener a nosotros en una actitud positiva y en una condición siempre de nosotros tener un corazón inclinado a lo verdadero, un corazón con mansedumbre, un corazón con sencillez, un corazón lleno de la gracia y del amor de Dios, capaz de transmitir e irradiar su luz. Yo creo que si no hay una verdadera relación con Dios, pues no se podrá obtener esa virtud de la humildad, que solamente es Dios que la impregna en el corazón del hombre. Entonces, entre otros aspectos, podemos decir que se puede recoger para crecer en humildad. Se puede decir que para crecer en la humildad tenemos que entonces hacer varias cosas para crecer en la humildad. Debemos, entre otras cosas, dejar de ser, por ejemplo, primer punto, para poder crecer en la humildad, debemos dejar de ser pretenciosos. Una persona pretenciosa es una persona que se jacta de lo que tiene, de lo que posee, de lo que ha adquirido. Yo dije en una ocasión, dime de lo que presumas y te diré de lo que careces interiormente. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces interiormente. Hay tanta gente vacío, alimentando su ego, pero que Dios lo bendiga. Primero, para crecer en la humildad hay que dejar de ser pretencioso. Gente que le gusta estar exhibiendo lo que poseen, lo que tienen, lo que eran. Pero bueno, dejar de ser interesado. La Biblia dice que el verdadero amor no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no hace nada indebido, no se jacta. ¿Entiendes? Siempre se entrega por amor. Fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se entregó y se entregó por amor a la humanidad. Entregarse y ser entregado son dos cosas que van de la mano. Entregarse y ser entregado. Hay muchas veces que nos van a maltratar, nos van a criticar, nos van a murmurar, nos van a denigrar, nos van a rechazar, pero necesariamente tenemos que hacer esto si tenemos el amor y la humildad en nuestro corazón, la virtud de la humildad. Entregarnos por la gracia de Dios, entregarnos por conforme a la voluntad de Dios, su propósito, hacer su obra. Y nos van a entregar, nos van a pisotear. Entregarse y ser entregado. Entonces, no se puede ser interesados. Egoístas. Para crecer en humildad hay que dejar el egoísmo a un lado. Gente que solamente procuran satisfacer su propio ego. Personas que son autosuficientes. Ellos dicen, yo no necesito de nadie ni de nada. Yo solamente necesito a Dios. Un grave error. Seguimos. Una persona humilde y sencilla, repito, es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia. Es un valor fundamental para convivir armoniosamente en sociedad. Las personas que actúan con humildad son modestas y sencillas, no tienen complejo de grandeza o superioridad y respetan profundamente a todos los demás personas. Por ejemplo, la Biblia, voy a mencionar algunos textos bíblicos que aquí corroboran cuál es la posición que Dios tiene con relación a las personas orgullosas. Por ejemplo, en el Proverbio 6:16 dice,
6 cosas aborrece Dios, o sea, que a Dios le hieden, que le molestan, que lo abomina, que lo rechaza, que lo detesta. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para derramar, para correr sangre, los pies presurosos que se apresuran para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Oigan eso, señores. Terrible cuál es la posición que Dios tiene contra esas personas que tienen falta de humildad. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Una pregunta retórica: ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño tu corazón y pruebo tu mente para darte conforme sean tus obras, para darle a cada quien conforme sean sus obras. Dios prueba el intelecto del hombre. Me está hablando de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de percepciones, de actitudes, de comportamiento. Dios, de objetivos que yo pongo en primer lugar en mi corazón. Está hablando de la humildad, está hablando de la sencillez de corazón, está hablando del amor de Dios operando a través de esa virtud. Si no se tiene humildad, no se tiene amor, Señor. Es un engaño. Y es necesario entonces arrepentirse y dejar que el alfarero trabaje en el fuego y nos mete en la rueda, hasta que nos deforma. Si no se reconoce, hasta que no se reconozca la condición, siempre se va a vivir lloviendo sobre mojado. Salmo 24, 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahí viene la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón. O sea, hay personas que no tienen el corazón puro, no son sinceras. Eso es lo que me está diciendo. Hay personas que tienen su mano manchada de violencia, de sangre. Es posible. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Hay que una inclinación de personas que son vanidosas. El que tampoco ha jurado con engaño. Hay personas que hablan con engaño, no hablan la verdad. Este tipo de personas no subirá a la presencia de Dios. Dice aquí: ese recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dice aquí, Proverbio también: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye y irradia la vida. O sea que es necesario ponerle atención a lo que son los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, los comportamientos que el corazón va reflejando en nuestras acciones. Ellos van a reflejar lo que hay dentro. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda los pensamientos que brotan desde tu interior, porque de él va a fluir la vida del Dios Padre que ha sido depositada en ti. Bueno, hasta que no se tiene esa virtud, si el corazón no ha sido preparado por el Padre, no puede irradiar la luz del Padre para proyectarla en la vida de otro. Y por último, vamos a analizar aquí lo que dice en el libro de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vemos ahí total y absolutamente que Dios vive a millones de kilómetros de distancia de los orgullosos, de los soberbios, de los jactanciosos, de los vanidosos, porque todas esas características están definiendo a aquellas personas que no tienen el amor de Dios, porque de alguna manera su corazón todavía no ha sido preparado para depositar la gracia del amor de Dios.
Necesario entonces una humillación genuina, un quebrantamiento sincero ante Dios. Dice que el que reconoce sus debilidades, sus pecados, su falta, alcanza la misericordia de Dios. El comportamiento entonces se están identificando con acciones que están emparentadas con los deseos de la carne. La Biblia dice, porque los deseos del espíritu y los deseos de la carne se oponen entre sí, uno contra otro, para no hacer lo que a Dios le agrada. Las luchas que tenemos internas necesariamente tienen que ser vencidas, y para ello tenemos que adoptar una actitud humilde de reconocer y poner en práctica todos estos aspectos y puntos que he planteado en este pequeño análisis. Necesario entonces la humillación genuina, porque todo esto es una antítesis del amor de Dios. Todo esto bloquea la gracia de Dios en la vida de cualquier creyente. Y no solamente de cualquier creyente. Hay personas que todavía no han conocido a Dios, tienen algunas facultades, condiciones humildes. Hay personas que malinterpretan la humildad y interpretan la humildad como que está emparentada con ser una persona que viste mal o que es pobre económicamente. No, nada que ver con eso. Estamos hablando de una actitud interna del corazón, una actitud interna del corazón que se traduce en acciones, en actitudes, en comportamiento, en conducta, en pensamientos, en decisiones. Entonces, cuando Dios nos trae a su presencia, lo primero que empieza es a trabajarnos desde dentro hacia afuera. La parte exterior va cambiando de manera paulatina, pero el corazón necesariamente, nuestra parte interior, es la que Dios, es la que el Espíritu Santo empieza a trabajar. Así que este es mi pequeño análisis en este día, mi pequeña reflexión, esperando que alguien sea edificado en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de su nombre. Oro en esta hora para que el Espíritu Santo te ministre, te guíe, te ilumine y te ayude con su poder a que tú puedas apartarte y santificarte para Él a través de sus conocimientos, a través de su poder, y que puedas recibir el amor y la gracia de Dios, y que puedas alcanzar todas las virtudes que el Espíritu Santo trae a cada uno de la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom.